que el problema es únicamente hepático, no estamos viendo todo el panorama completo. Hay virus que se aloja en otros sitios. Y además, como ya lo mencionó la doctora Dehesa, muchas veces cuando el tratamiento inicial es exitoso, puede haber reinfección con otros genotipos y entonces se vuelve a destapar todo el proceso. Hay que ser muy cuidadosos. La señora, perdón, Claudia lo mencionó. Ella ya estaba felizmente que curada y de repente, ¡zas!, otra vez vas para arriba, ¿no? Y la gente sufre cuando dice, ya se volvió a activar el virus, ¿qué va a hacer de mí? La experiencia que nosotros tenemos, yo trabajo mucho con pacientes del ISSSTE, la experiencia que tenemos es que no se asusten. Creo que una cosa que nunca hemos dicho, o que no decimos muy frecuentemente a los pacientes, es que mientras se mantengan delgados en su peso, no gorditos, les va a ir muy bien. La frase que yo utilizo es, si se mantienen así, primero se van a morir atropellados por el tranvía que pasa por Insurgentes, no por el virus. ¿Por qué? Porque la obesidad, el sobrepeso, todo eso, favorece estados de fibrosis, que son los que favorecen el desarrollo de la fibrosis del hígado. Entonces, mantenerse delgado, no tener esteatosis hepática, hacer ejercicio, ayuda a la causa de voy a poder vivir y voy a tener una buena calidad de vida. Que nos lleva a un detalle que comentaba Claudia. Los médicos todavía no hemos podido transmitir a la comunidad médica global qué es lo que realmente hay que hacer, y entonces lo primero que hacen es, no puede hacer ejercicio. Dices, no, espérame tantito, tienes que hacer ejercicio. Lo ideal es que te pongas a hacer ejercicio. La manifestación clínica más frecuente que tienen los pacientes con hepatitis es que están cansados. Cuando uno le dice a las pacientes, oye, tienes que hacer ejercicio, dicen, es que yo hago la labor de la casa. Dices, no, tienes que hacer algo más que la labor de la casa, porque la labor de la casa no es suficiente para mantener un estado ideal de salud, con todo lo que implica. Somos entes psicobiológicos, o sea, entes totales, y entonces hacer ejercicio es una de las mejores recetas que coadyuvan al exitoso tratamiento de la hepatitis C, créanme que sí. El otro, no, pásame el anterior, por favor. El otro es que, como ya decía aquí, este es el virus. Fueron años, se tardaron muchos años en poder encontrar el virus. Ese es el virus. Nada más que el virus no entra directo, el virus se tiene que rodear, y por eso es la importancia del ejercicio, de lípidos. El virus va rodeado de lípidos, y entonces cuando el virus va rodeado de lípidos, reconoce una serie de moléculas y de receptores que son los que lo unen a la superficie de la célula, y después se entra y infecta y se reproduce, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Lo que hace el interferón y lo que hace la ribavirina es que disminuyen la expresión de un receptor que está aquí dentro, que está aquí, que se llama claudina 1. Por eso es que cuando ustedes vieron las gráficas que mostró el doctor Kersenovich, que el interferón solo tenía X porcentaje de éxito, y cuando le pusieron la ribavirina, se duplicó el éxito del tratamiento, porque se empezó a inhibir la expresión de esa molécula que utiliza el virus para poder penetrar dentro de las células. Entonces, eso es lo que realmente pasa. ¿Por qué les digo esto? Porque sí es cierto que el interferón tiene muchísimos efectos secundarios. El peor no es el cansancio, son las cefaleas, ese es así como que lo que mata. Entonces, ahorita hay tendencias con estos nuevos medicamentos que están hablando para tratar de eliminar el interferón dentro del esquema terapéutico para poder dar otras opciones. Ahora sí me pasas la que sigue, por favor. Los aportes han sido esto, el diagnóstico, la detección de anticuerpos anti-HBC con inmunoensayos de segunda generación. Aquí tenemos la virtud de tener acá al doctor Madrigal sentadito. Él es el que hace ese tipo de estudios en México y le salen reguete bien. Y la sensibilidad de esos ensayos anda como por el 95-96%. Entonces, estas pruebas de detección sí hay que recomendárselas a la población general porque sí sirven, son muy buenas, casi no tienen falsas negativas. O sea, es algo que sí tenemos que promover, no solamente la llegada de moléculas nuevas de tratamiento, sino de sistemas diagnósticos de aplicación para todo mundo que puedan ser utilizadas en cualquier ámbito, primer nivel de atención médica, para que la gente pueda hacer y se pueda cubrir esta demanda que ha salido a la luz ahorita de cómo le vamos a hacer para buscar más pacientes, ¿no? Y esa yo creo que es la manera, entrenar a nuestros médicos con sistemas diagnósticos ELISAs, que son muy simples,
como si fueran casi pruebas de embarazo, no tiene uno que tener ningún equipo así sofisticadísimo para poder hacer la detección y después enseñarle al médico que una vez que salga positivo, dependiendo del nivel de atención, tenga el valor de decir, yo no sé qué hacer con esto, lo mando a un nivel superior para que allí le den el tratamiento que debe de ser. Esto es lo que les platicaba de la detección del ARN, del virus de la hepatitis C, la reacción de polimerasa, y después empezar a pensar en términos de sospecha clínica. Tenemos que empezar a sospechar de los pacientes. En México tenemos una interferencia diagnóstica muy seria, que es el alcoholismo. Casi toda la gente, hombres, cuando tienen problema de hígado, siempre dicen, es que toma mucho alcohol, ha de ser alcohólico y cirrótico. Y ya no le hacemos caso a la opción de que a lo mejor tiene hepatitis C. Entonces, no irnos con la finta e integrar en los esquemas estos que estamos ahorita procurando desarrollar, la prueba aún que el paciente sea aparentemente nada más alcohólico. Hay que tener mucho cuidado. Y si es alcohólico y además tiene el virus de la hepatitis C, le va a ir muy mal, entonces tenemos que tener intervenciones mucho más serias, mucho más serias. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Ahora, ¿cuáles son los retos del diagnóstico? Porque todo esto tiene retos, los tenemos que considerar. El primer reto es determinar el genotipo viral. Ya vimos aquí, ya nos mostraron las grandes diferencias que hay en términos de éxito de tratamiento dependiendo del genotipo del que estemos platicando. Y sí es cierto, el genotipo 1B es el más común que tenemos en México y es el más difícil de tratar y es el que produce complicaciones más serias. Y hacer una determinación de genotipo no es una pruebita de sangre. Eso sí es bastante más complicado y bastante más caro. Entonces también tenemos que incluir dentro de este programa que estamos ahorita proponiendo aquí como comunidad, en desarrollar o establecer otros sistemas para poder determinar con claridad los genotipos para poder saber a qué nos estamos enfrentando. Luego descartar de manera individual otras causas de enfermedad hepática. El alcohol es el común, es el de todos, todo el mundo toma su copita. La hepatitis B ya alguien decidió por arte de magia que ya no existe. Y sí existe, a lo mejor ya no es tan frecuente, pero claro que existe. La autoinmunidad, enfermedades metabólicas, drogas. Había en una de las tablas que enseñó la doctora Dehesa una incidencia de casi el 5% de una enfermedad que se llama cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune. Y también hay que tenerla en cuenta, y también se ponen ictéricos. La diferencia es que, como bien dicen nuestros ponentes anteriores, la hepatitis C no da ninguna manifestación, nadie se pone ictérico, a nadie le duele nada, simplemente están cansados. Es lo único que tienen. A veces, si tenemos suerte, tienen tantita vasculitis. Lo que decía el Margarita y el doctor Kersenovich, si aprendiéramos otra vez a retomar el paciente y explorarlo de arriba abajo, sería muchísimo más fácil que los pudiéramos detectar, porque a veces la pura vasculitis es la única señal de que tiene hepatitis C. Tenemos que ser cuidadosos. Luego, evaluar el grado de fibrosis hepática. Ya vimos cómo con los diferentes estadios de fibrosis le puede ir mejor o peor. La doctora ponía F1, F2, F3, F4. Tenemos que aprender a evaluar fibrosis con marcadores y con estudios no invasivos. Los biomarcadores es lo que muchísima gente en la universidad, en el Instituto de Salud Pública, en muchísimos lados, en el Seguro Social, por supuesto, hasta en el ISSSTE, están tratando de encontrar marcadores con pruebas simples para poder hacer determinaciones de a lo mejor el hígado anda ahorita muy mal. Aunque por supuesto que tenemos algo que es muy real, que son las pruebas de función hepática. Tenemos que empezar a enseñar a nuestros alumnos de medicina cómo interpretar correctamente las pruebas de función hepática, porque tener transaminasas elevadas, thank you very much, so what, ¿no? O sea, no quiere decir necesariamente estás enfermo, hay que ponerlo dentro de un contexto global. Sería padre que también pudiéramos integrar en los esquemas otro tipo de métodos de diagnóstico, como serían ultrasonidos, o sea, invertir en ultrasonidos para empezar a hacer determinaciones cómo está el hígado, qué le está pasando a ese hígado, ¿no? Y finalmente, habrá muchas veces que tengamos que hacer biopsias hepáticas para establecer la gravedad del daño, porque no es nada más, tiene fibrosis, tiene elevadas las transaminasas, está muy mal. No, eso no es cierto. Hay que establecer el grado y la gravedad. Y finalmente, lo que ya mencionaron, las intervenciones diagnósticas deben ser costo efectivas, que nos lleva al punto que más adelante, pero que ya tocó la doctora Dehesa. ¿A quién vamos a tratar, no? ¿Me pasa la que sigue, por favor? ¿Cuáles son los retos del diagnóstico? Pues esto, ¿a quién se le debe efectuar las pruebas de tensión? ¿A los de 60 años? ¿A los de 65? ¿A los de 50? ¿A quién? ¿A quién?
¿Con qué calidad ética, con qué fuerza ética y moral podemos decir a este no le hacemos o a este sí le hacemos? Es algo que tendría que ser discutido. ¿Cuándo le vamos a efectuar la detección? A todo mundo cada vez que llega con el doctor porque se siente mal, le vamos a hacer la determinación de la prueba, o bajo qué circunstancias o en qué renglones le vamos a tomar la decisión, le vamos a hacer la prueba. ¿Qué norma? ¿Quién va a normar la aplicación de las pruebas? Porque si no, ratito vamos a tener una cascada de gente pidiendo yo quiero hacer la prueba y vamos a tener a los 250,000 médicos que estamos registrados, profesionalmente hablando como médicos, queriendo hacer la prueba. Y todo el mundo va a decir salió positiva y esto va a ser un galimatías que va a ser un problema poder resolver, ¿no? ¿Qué institución y en dónde se van a afectar las pruebas? Aquí tenemos que estar pensando en algunos centros, así como los del HIV, que hay centros ya muy bien preestablecidos para diagnóstico y tratamiento. A lo mejor hay que pensar en la posibilidad o de generar centros de ese estilo o de utilizar los del HIV que ya existen y darles así como otro enfoque o un enfoque secundario, teniendo muchísimo cuidado de no mandar al paciente así nada más sin explicarle, porque van a decir, es que si me están mandando un centro de hepatitis C con la sospecha de hepatitis C en un sitio donde estudian HIV, me están mintiendo, y tomamos el tema de que nadie le cree a nadie, ¿no? Me están mintiendo y seguramente tengo SIDA y entonces no voy, porque dice Claudia, nadie quiere saber. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado qué tipo de instituciones o de lugares o de centros generamos para poder enviar a los pacientes a que les hagan la prueba. Luego, el algoritmo de manejo acorde a nuestras circunstancias. El paciente mexicano no es igual al paciente americano ni al paciente hindú, aunque tengan el mismo virus, por diferencias genéticas, por cosas que tienen que ver con inmunología, complejos mayores y histocompatibilidad, que es un poco más técnico esto, ¿no? Pero la manera como responde el sistema inmune en un mexicano no tiene nada que ver con cómo responde un caucásico, son dos historias bien distintas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué les digo? Porque el doctor Krecenovich mostró una gráfica en la que decía que algunas veces la determinación de interleucina 28, de si está subiendo o está bajando, puede ser de utilidad diagnóstica en términos de decir le está yendo muy bien o le está yendo muy mal. La interleucina 28 es, en resumen y en español muy simple, otro tipo de interferón, nada más, es un interferón tipo 3 y no necesariamente es el mejor marcador. Entonces también tenemos que buscar cómo le vamos a medir, cómo vamos a determinar si sí o si no. Y después es cómo incrementar el porcentaje de población con infección, o sea, eso se reduce a la búsqueda. Ahorita, en la actualidad, es aproximadamente el 14% los que sabemos que a lo mejor son más, a lo mejor son menos, no sabemos. Pero yo creo que hacer con un poco mayor frecuencia estas encuestas nacionales de salud, que yo sé que es una bronca, que es carísimo, todo eso lo sabemos, pero ese es un muy buen parámetro para ver cómo estamos atacando, resolviendo, evaluando el problema. ¿Me pasa la que sigue? El otro aporte de la medicina ha sido netamente epidemiológico, pero increíblemente útil. ¿Por qué? Porque estamos tratando de determinar los factores asociados con la progresión acelerada en nuestra población, no en Estados Unidos, en los nuestros. Y si ustedes pueden ver, aquí tenemos un problemón, ¿no? En términos de los modificables del huésped, que es obesidad, resistencia a insulina, hígado graso. Las campañas de bájale de peso son bien válidas, son muy útiles, pero implican, lo comentaba el senador Mayas hace un rato, muchas otras cosas que tienen que ver con educación, con escuelas, con abrir parques y hacer ejercicio. No es nada más decir, ya no van a comer comida chatarra, no. O sea, coman bien y hagan ejercicio, y para hacer ejercicio a una mamá dice, bueno, yo puedo mandar a mi hijo hasta que la esté seguro y no le vaya a pasar algo en la calle, o sea, implica muchísimas cosas, pero es un riesgo que si nosotros pudiéramos modificar a través de acciones que no tienen nada que ver con la hepatitis C, la gente que estuviera infectada le iría muchísimo mejor. Y en términos acá del virus, cosas propias del virus, pues buscar con mucho cuidado si no hay una coinfección con virus del VIH, y buscar muy bien el genotipo, porque el genotipo 1B y el genotipo 3 son los que desarrollan mayor cantidad de fibrosis, son los que más fácilmente desarrollan cirrosis. Entonces tenemos que buscar con muchísimo cuidado esos factores, que son parte de las aportaciones. Y me pasa la que sigue, por favor. Y los aportes de la medicina son netamente también, a otro tercero, serían terapéuticos. Esta grafiquita, bueno, ya la vieron todos, ¿no? Pero el tipo de respuesta y el porcentaje de gente
que tiene los diferentes genotipos en la población mexicana es esta, y como ya les mostraron, el genotipo 1B pues está altísimo, ¿no? O sea, es muy alto, ¿no? La medicina también ha aportado los medicamentos, que aquí ya se platicaron muchas veces. Los interferones, la ribavirina, los inhibidores de proteasas, los inhibidores de canales iónicos, y lo nuevo son estas cosas, los análogos de nucleótidos, inhibidores de polimerasa, que están en fases muy tempranas, y todavía más tempranas es esto: nanotecnologías de liberación de medicamentos o proteínas antigénicas en fase preclínica, pensando en cómo voy a desarrollar una vacuna. Nada más que, yo les puedo decir que hace muchos años, haciendo un estudio de vacunas para el Seguro Social, la gente decía, pues ponle la vacuna X y va a funcionar muy bien, y dijimos, no, hay que ser muy cuidadosos. Entonces logramos generar los diferentes componentes, bueno, aislar los diferentes componentes de la vacuna y los inyectamos de manera individual. Y entonces resulta que los niños mexicanos no respondían mejor al antígeno que era el predominante en la composición de la vacuna, sino a otros. Entonces dijimos, cuidado, porque no todo es universal, no es tan fácil la cosa. Entonces aquí, antes de la nanotecnología, tenemos que ver de qué antígenos serían los más útiles para poder desarrollar las vacunas para la población mexicana, no para todo el mundo, para la población mexicana. Y aquí está, bueno, ya ni les digo, el cuadrito de todos los diferentes medicamentos que se han generado, que atacan o ejercen su efecto en estas diferentes secciones de lo que compone el virus. Nada más que adivinen cuál es el nuevo grito de la moda en la hepatitis C, que resulta que este que está aquí, el N5B, una función que se acaba de descubrir hace muy poquito, es que es un factor de transcripción. En español, factor de transcripción quiere decir que es algo que va a ir al núcleo y va a disparar la producción de quién sabe qué proteínas, porque no se sabe en qué secuencias de los genes se prende. Y si uno ve todo el problema de hepatitis C como un problema como biólogo, uno puede entender que ni los virus vinieron a matar a la gente, ni el sistema inmune de la gente vino a matar virus, ¿no? Todo se trata de lograr y generar un equilibrio. Entonces, cada quien hace su luchita para mantenerse en el show. Nada más que nos tenemos que ser muy cuidadosos, porque si yo hago mucho para matar el virus, lo único que voy a generar, digo, y lo saben cualquiera, son resistencias a tratamiento. Y entonces me va a generar costos altísimos, porque tengo que generar nuevos medicamentos. Entonces tenemos que aprender a vivir con, y a lo mejor allí entra en retrospectiva lo que estábamos platicando: a quién le doy tratamiento y en qué circunstancia tiene que estar esa persona para darle tratamiento y a quién no. Con quién nada más me conformo en saber que está infectado, que le echo el ojo cada añito nomás para ver que no se ponga más mal, y no le invierto más lana porque a lo mejor no vale la pena. Eso es algo que tenemos que considerar. ¿Me pasa la que sigue? Ahora, aquí ya lo platicaron. El objetivo del tratamiento es erradicar para prevenir. Eso está más claro que el agua, no tiene mucha ciencia, ¿no? Evitar complicaciones, todas esas que están aquí, ¿no? Nada más que nuestra realidad es que el porcentaje de la población infectada que recibe tratamiento es solamente del 0.33%, es bajísimo. Tenemos que subir esa cifra, la tenemos que subir, y la única manera de subirla es haciendo detección adecuada, temprana, y después tomar la decisión según el algoritmo que se desarrolle entre todos, ¿no? Y luego tomar la decisión esta otra: ¿cuál es el mejor momento para iniciar el tratamiento? ¿En qué instante le empiezo a dar tratamiento? ¿Cuando lo detecté? ¿Cuando ya vi que su hígado no está cirrótico? ¿Cuando tiene una fase 1 o fase 2 de fibrosis? ¿Cuando lo bajo de peso antes de que le empiece a dar tratamiento? ¿Cuándo le empiezo a dar tratamiento? Eso es algo que tenemos que trabajar entre todos para poder discernir cuáles van a ser las políticas que nos sean costo efectivas y que además nos ayuden a prevenir un problema que, como insisto, porque creo que pronto va a salir esa publicación, ha disminuido de manera considerable desde que se empezaron a controlar los bancos de sangre. Eso es una realidad. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Ahora, ¿cuáles son los retos del tratamiento? Pues lograr cargas virales no detectables y no recurrencias post-tratamiento. Y ahí tenemos que definir en cuánto tiempo. Hasta ahorita son 6 meses. ¿Qué tal que extendemos el numerito a 12 meses y entonces va a ser, oh, sorpresa, qué miedo, ¿no? O lo bajamos a 3 meses y todo el mundo se curó. Eso es algo que tenemos que nosotros empezar a determinar con claridad y con los datos que tenemos. Yo creo, a pesar de los datos que ya tenemos, que nos falta más información epidemiológica nacional para poder ver qué es lo que es real, cuál es la verdadera amplitud o el tamaño de nuestro problema.
Segundo es esto, evaluar el costo-beneficio de las intervenciones. Luego evitar lo que la Secretaría de Salud menciona como gastos catastróficos. Sí es cierto que las nuevas tendencias son eliminar el interferón, claro que sí, e incluir, por ejemplo, inhibidor de proteasas, pero el costo para un tratamiento de 6 meses de un inhibidor de proteasas es de $84,000. O sea, si ustedes le ponen el numerito $84,000 más los 50 pesitos que cuesta la ribavirina, ahí no hay bronca, y los 150,000 que cuesta el interferón, estamos hablando de $1,000,000, que a ver qué sector salud aguante ese guamazo, y luego además pónganle que qué tal que no sirve porque la carga viral se vuelve a elevar después de X meses. Entonces, a veces tiene uno que tener, desde mi muy particular punto de vista, una filosofía de yo médico te doy tratamiento para que no me digas que no hice la lucha, y yo paciente me lo tomo para que no digas que no traté de curarme. Pero a lo mejor yo ya sé los dos bandos que a lo mejor no me voy a poder curar, no lo voy a poder erradicar. Entonces tenemos que ser cuidadosos en nuestra visión y nuestro enfoque en cuanto a qué vamos a hacer con el problema, ¿no? Esto implica validar clínicamente las intervenciones terapéuticas, cuando sí, cuando no. Nuestro reto es disminuir la mortalidad prematura o la discapacidad terminal, o sea, temporal o permanente. O sea, no queremos que aunque tengas hepatitis hagas una cirrosis avanzada, porque por supuesto que nadie quiere eso, ¿no? Entonces tenemos que ver qué onda. Definir a quién debo tratar, aquí pongo todo lo que ustedes gusten y manden, pero una realidad de nuestra infección por virus de hepatitis C es que hay muchísima gente que está coinfectado con B, con HIV, con tuberculosis, o las personas que consumen drogas, por la razón que ustedes gusten y manden. Entonces, ahí yo tengo que definir cuándo sí, cuándo no, y solamente a los que están en edad productiva o en todas las edades. ¿A quién le doy tratamiento? Luego definir los parámetros de erradicación y curación, como ya hablamos aquí, menos de 15, más de 15 copias de RNA carga viral, o sea, ¿cuáles? Y ya lo mencionaban aquí, Claudia obviamente es de esas rarísimas personas que tuvo buen apego al tratamiento, pero en general, ya lo mencionó Margarita, la gente va por la receta, le dan la medicina y no se la toma, entonces cuesta una fortuna para las instituciones y la gente no termina su tratamiento. ¿Cómo le vamos a hacer para evaluar el apego? ¿Podemos desarrollar alguna prueba serológica que nos permita decir si lo está tomando? ¿Hacer determinaciones de interferón o hacer determinaciones de NS5A sérico nos permitirá decir si se lo está tomando o no se lo está tomando? Claro que sí, pero esas pruebas todavía no existen a nivel común. Entonces tendremos que meterle inversión a desarrollar ese tipo de pruebas, porque eso sí nos pueden ser muy útiles. ¿Le pasa la que sigue, por favor? Nuestras realidades son estas. Ya lo decía Margarita, no hay vacuna, ni profiláctica ni terapéutica. Aunque hay ahorita en la actualidad en las empresas multinacionales grandes 19 proyectos, o sea, 19 intentos, moléculas, combinaciones, como ustedes quieran, pero solamente están en fase 1 o fase 2, todavía le falta mucho. Los elevados costos del tratamiento que nos llevan a un acceso limitado o nulo, esa es una realidad. La eficacia limitada de los programas de detección temprana que nos llevan a un subdiagnóstico o a diagnósticos tardíos, es otra realidad. La pobre respuesta terapéutica de algunos grupos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque siempre van a ser pobres respondedores. ¿Les vamos a estar repitiendo el tratamiento? ¿O qué vamos a hacer con ellos? Y al final esto, ¿no? La infección o reactivación de la viremia por evasión viral. Creo que nadie le ha hecho mucho caso al concepto de la curación espontánea. Hay un porcentaje de pacientes que se curan espontáneamente y dicen, ¡ay, qué padrísimo, qué buena suerte, qué buena onda! Pero no sabemos por qué. Y hasta que no entendamos por qué se curan espontáneamente, es muy difícil poder encontrar cómo le vamos a hacer para los que no se están curando espontáneamente. Entonces yo creo que ese es un tema de investigación que sería muy importante retomar, porque casi siempre, Vicente Leñero decía, antes de morir, decía algo bien interesante, decía, si tú vas a la final del fútbol y si ganó uno y perdió el otro, ¿a qué vestidor vas? Y entonces la masa de periodistas decían, pues al que ganó. Y él decía, no, al que perdió, porque la verdadera historia está en el equipo que perdió. Y aquí creo que estamos jugando al revés, la verdadera historia está en los que sí se curaron. ¿Qué tiene su sistema inmune? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó que se pudieron curar? Para ver cómo afrontamos el problema de los que no se curaron. Ese es otro punto de vista. Me pasa la que sigue. No olvidar que hay muchísimas mutaciones, muchísimas mutaciones. Es un virus que muta salvaje, ¿no? Esta es la otra realidad. La hepatitis C genera gastos catastróficos, claro que sí, pero a lo mejor este concepto cambia.
si empezamos a ver la encuesta nacional de salud que va a salir dentro de poquito, cuando se vea que la incidencia bajó? Entonces a lo mejor ya no es de gasto catastrófico, y a lo mejor yo no sé nada de política, no tengo una más remota idea, pero a lo mejor quitarle esa etiqueta va a permitir acceder a otro tipo de recursos financieros que permitan estudiar un poco más a fondo el problema. Y la otra, por favor, que creo que es la última. Estas son las propuestas que nosotros, como Facultad de Medicina, como investigadores básicos, le hacemos al grupo, a la comunidad. Reforzar la vinculación academia, industria, gobierno, para formular directrices que enfrenten los retos que implican la infección por virus de la hepatitis C. 2. Establecer un cuerpo colegiado regulador de las políticas relacionadas con divulgación, esquemas diagnósticos, terapéuticos y cobertura de la población, con la participación de asociaciones médicas, la Academia Nacional de Medicina y la Facultad de Medicina. ¿Y aquí nos peleamos? ¿La Facultad de Medicina de la UNAM o las facultades de medicina de la UNAM? Dejemos que el senador Mayans decida eso, ¿no? Porque hay 103 escuelas de medicina, y entonces, ¿quién va a meter la mano? Yo ya quiero ver que la UDG diga, a mí no me incluyeron, qué gacho soy, yo tengo una propuesta. Entonces habría que considerar una serie de centros de excelencia para poder decir que metan la mano, ¿no? Establecer servicios y unidades médicas de atención, de diagnóstico, de tratamiento y de vigilancia epidemiológica en el primero y segundo nivel de atención. Esos dos niveles de nuestro sector salud no son malos, pero sí son débiles. Entonces creo que tenemos que reforzarlos si realmente queremos tener impacto en la hepatitis C, en términos de detección y tratamiento. Tenemos que bajar a estos niveles. Y finalmente, estimular la investigación básica y epidemiológica en infecciones virales. Yo no quiero caer en el mucho drama que luego hacemos los investigadores básicos, que no tenemos dinero, no nos apoyan. Sí nos apoyan, y sí tenemos dinero, no muchísimo, pero sí tenemos dinero. Entonces yo creo que tenemos que redirigir los esfuerzos de una manera más racional y decir qué prioridades de investigación tiene el país a la hora de asignar recursos, para que cuando menos un X porcentaje de tiempo o un X porcentaje de personas, de investigadores, se claven en esos temas que nosotros pensamos que pueden ser muy importantes. Y pues eso es todo, y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Montaño. Damos paso a nuestro siguiente ponente. Muy buenas tardes a todos